Buenas tardes. Como siempre, muy bienvenidos a esta su casa en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agradecemos su presencia y nos da gusto que nos acompañen el día de hoy en esta mesa sobre juzgar con perspectiva de género. En su artículo Feminismo, Género y Patriarcado, la doctora Alda Facio, con la contribución de Janet Salzman, señala que en cada cultura el grado de inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres, así como los argumentos para justiciarla, suelen ser distintos. Sin embargo, presentan algunos rasgos comunes. Elaboran una ideología que explícitamente devalúa a las mujeres, dándoles a ellas, a sus roles, sus labores, sus productos y su entorno social menos prestigio y o poder que el que se les da a los hombres, expresando este hecho en el lenguaje. Otorgan significados negativos a las mujeres y a sus actividades, justificándolos a través de hechos simbólicos y de mitos. Construyen estructuras que excluyen a las mujeres de la participación o contacto con los espacios de los más altos poderes, tanto en lo económico y lo político como en lo cultural. Y también ostentan un pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado, que lo divide todo en cosas o hechos de la naturaleza, lo femenino, o de la cultura, lo masculino, erigiendo al hombre en parámetro o paradigma de lo humano, al tiempo que justifica la subordinación de las mujeres en función de sus pretendidos roles naturales. Hasta aquí la doctora Facio. Estas premisas, que se encuentran en mayor o menor medida en todas las sociedades, se apoyan, transmiten y perpetúan en estereotipos y prejuicios de género que cuando se presentan en el sistema judicial frenan el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Los agentes del sistema de justicia, jueces, magistrados, fiscales, los encargados de hacer cumplir la ley y otros, suelen reforzar y perpetuar los estereotipos y así permitir que influyan en las investigaciones y los juicios, especialmente en aquellos casos de violencia basados en el género, socavando con esa actitud las denuncias de las víctimas y los sobrevivientes y al mismo tiempo beneficiando las defensas presentadas por el supuesto perpetrador. Es así que los estereotipos están presentes en todas las fases de la investigación y del juicio y finalmente influyen en la sentencia. Precisamente el tema que hoy nos convoca, acceso a la justicia y sentencias con perspectiva de género, con la presencia de la maestra Gladys Morales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, bienvenida, la maestra María Luisa Vázquez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bienvenida, y la licenciada Fátima Gamboa de la Asociación X Justicia para las Mujeres. Todas ellas nos obsequiarán sus puntos de vista sobre el tema. Ustedes tienen a su disposición papeles para poder hacer sus preguntas por escrito, mismas que serán respondidas al final de las 3 conferencias. Muchas gracias. Iniciaremos con la maestra Gladys Morales. Gladys Morales Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia doctorado en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Como abogada, se ha dedicado a la defensa de mujeres privadas de su libertad, colaborando en la Clínica de Justicia y Género Marisela Escobedo y X Justicia para las Mujeres Asociación Civil. También ha sido becaria legal en el proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC Prodesc. Adelante, Gladys, gracias. Bueno, comenzando por agradecerle su presencia y por supuesto agradecer al Centro Nacional de Derechos Humanos la invitación, a la doctora Julieta Morales y a Karina Hernández, quien siempre me considera para estos espacios. Yo quiero compartirles una visión muy general
a modo de introducción, de qué se considera juzgar con perspectiva de género en la jurisprudencia nacional. ¿Qué es y cómo, sobre todo cómo se come y en qué etapas estamos del desarrollo jurisprudencial? Que es un tema que me está apasionando, que es como mi pan de cada día en estos momentos. En principio, como introducción, la perspectiva de género es ya hoy en día un concepto bastante común o cotidiano, sobre todo en el área de políticas públicas. La perspectiva de género involucra una herramienta de análisis analítico que va más allá del análisis de los derechos a la igualdad de las mujeres para hablar de igualdad de género, que involucra a otros grupos sociales. Es separado de los estudios feministas, aunque se nutre completamente de los estudios feministas. Además, en las políticas públicas se ha hablado de una evolución de la perspectiva de género, de algo muy intuitivo hacia algo más sistemático, sobre todo en los estudios de desarrollo. Y se ha nutrido también, y en esto en particular de los estudios feministas, de estudios de interseccionalidad. Entonces, la perspectiva de género como herramienta analítica se nutre, por ejemplo, del feminismo afroamericano para integrar la condición de raza o del feminismo decolonial para integrar consideraciones de género u origen étnico. Y entonces, la perspectiva de género va complejizándose en su práctica. Además de las políticas públicas, hemos pasado a una aplicación de esta herramienta en la administración y procuración de justicia, lo cual tiene sus retos particulares. O sea, se ha tenido ya un avance en las políticas públicas y cada vez se ha sistematizado y teorizado más. En la administración de justicia estamos todavía comenzando a saber cómo se come y cómo se mastica la perspectiva de género. Hablando de temas de acceso a la justicia, en México en particular, la perspectiva de género ingresa a la decisión judicial como herramienta de análisis con un parteaguas específico. Evidentemente, la reforma constitucional en materia de derechos humanos es un catalizador en muchísimos temas. Uno de ellos, perspectiva de género, derechos de las mujeres, derechos indígenas. Además, la Suprema Corte de Justicia en particular ha entablado un diálogo jurisprudencial con la Corte Interamericana a través de los casos, en particular los casos sancionados contra México, Campo Algodenero, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, que son casos de 2009-2010. O sea, para que vayamos ubicando la novedad del tema, incluso en la Suprema Corte de Justicia. Este diálogo jurisprudencial decanta en lo que conocemos como el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte, que ha sido muy bien recibido, incluso adoptado en otros países como Costa Rica, por su efectividad. Este protocolo se publicó en cumplimiento a las sentencias interamericanas. Y eso es algo interesante, porque la Suprema Corte de Justicia en particular no comienza hablando del tema, aplicándolo a casos concretos, sino comienza capacitando a sus jueces en género. Y es un movimiento bastante interesante. Son aproximadamente 3 años antes que la Corte comienza a hablar de género y de perspectiva de género a nivel de capacitaciones o documentos no obligatorios. 3 años después comenzamos a tener las primeras sentencias donde se integra la perspectiva de género. Además, hay una intervención de la sociedad civil, una judicialización de las causas sociales. Muchos movimientos feministas que de origen en México trabajaban con lobby, comienzan a multiplicar sus estrategias y además de presión a nivel legislativo comienzan a integrar a los jueces. Tenemos, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad en matrimonio igualitario, los amparos por aborto o las acciones de inconstitucionalidad también derivados de normas que sancionan el aborto en otros estados. Entonces, esto hace que los casos comiencen a llegar a los tribunales también y que se tengan que pronunciar respecto a qué es perspectiva de género. Además, esta perspectiva de género en términos generales ha avanzado hacia una perspectiva de género en la administración de justicia, así comenzó a hablarlo primero la Suprema Corte, hasta hablar de un mecanismo para juzgar con perspectiva de género con puntos específicos de qué implica y cómo se aplica. Un poco como a forma de exploración, tenemos ahora 44 criterios emitidos desde 2013, que es justamente el año en que se publica el protocolo
para juzgar con perspectiva de género. Incluso hay amparos donde se intentó hacerlo obligatorio y la Corte tuvo que decidir que no era obligatorio. Entonces comienzan como también a recibir este tipo de casos. Hasta 2017 tenemos 44 criterios. Estos criterios han llegado, la mayoría son tesis aisladas, la absoluta mayoría. Tenemos en estos años únicamente 4 criterios obligatorios. 2 de ellos tienen que ver con los elementos para juzgar con perspectiva de género. Todo lo demás son tesis aisladas. La Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito han colaborado en este desarrollo jurisprudencial de forma más o menos equitativa. O sea, tenemos 21 criterios de la Suprema Corte de Justicia y 23 criterios de los tribunales colegiados de circuito. De hecho, el tema comienza por los tribunales colegiados. Son los primeros que comienzan a emitir consideraciones sobre qué implica juzgar con perspectiva de género en el ámbito laboral y en el ámbito civil. Posteriormente, también en materia electoral, por medio de acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte se tiene que pronunciar sobre términos de paridad. Pero lo único que hace es decir si es correcto o incorrecto que se tomen consideraciones de género, y por género exclusivamente derechos de las mujeres en estos primeros tipos de casos. Es hasta 2014, o sea, como un año después de estos primeros elementos jurisprudenciales, donde comienza a hablarse de qué implica juzgar con perspectiva de género y comienzan a darse los primeros elementos. Además, en 2015, es un año importante, el 2015 está marcada por la sentencia del caso Mariana Lima, resuelto en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Este caso, por su trascendencia, no genera tantos criterios, pero lo que hace es que es el primer caso donde la Suprema Corte de Justicia no solo dice qué implica juzgar perspectiva de género, sino lo hace en un caso concreto. Y creo hasta ahora es la única sentencia donde la Suprema Corte de Justicia ha, digamos, entrado a aplicar sus propios criterios en un caso concreto. Como les diré un poco más adelante, han habido sentencias muy relevantes, muy ricas en análisis jurisprudencial interamericano, la Corte comienza a citarse a sí misma con sus propios precedentes. Sin embargo, los amparos han sido únicamente para efectos y dejan en manos de los tribunales colegiados la aplicación del método en específico. Entonces, este año 2015 es particularmente importante. Además, hay una tendencia a la alza. Tenemos cada vez más criterios. Y contrario a otras materias de derechos humanos, la perspectiva de género, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, se ha ido afinando. Ha pasado con los criterios, por ejemplo, relativos a tortura, que comenzaron por establecer criterios muy amplios. Y lo que han hecho los nuevos criterios es ir acotando. Sí es obligatorio investigar de oficio las denuncias de tortura, siempre y cuando hay una confesión, siempre y cuando, o sea, los efectos han ido reduciéndose. Lo que ha pasado con la perspectiva de género en particular es que se ha ido ampliando, contrario a otras materias. Eso me parece que también es bastante interesante. ¿Qué implica en todas estas 44 criterios que existen? Es un método de análisis jurídico, ha decidido la Corte, para analizar prácticas jurídicas y normas. Analizar qué tan justo es el derecho y qué tan acertada es la aplicación del mismo, sobre todo por jueces. Se ha establecido como una obligación de los operadores de justicia, una obligación del Estado en general, lo cual no es nada novedoso, o sea, es algo que se retoma de los tratados internacionales en la materia. Además, la mayoría de los criterios, digo la absoluta mayoría, hablan todavía de una discriminación en contra de las mujeres. O sea, el género se ha resuelto en la Suprema Corte de Justicia desde la perspectiva femenina, lo cual no es negativo, pero sí lo que implica es que todavía no ha llegado al grado de complejidad para adaptarse a casos de la comunidad LGTB, para personas transgénero, o sea, para la multiplicidad de fenómenos que abarca el género. Entonces estamos como en las etapas primigenias. Además de que hay una reiterada intención de aplicar perspectiva de género con intención de evitar prejuicios y estereotipos por razones de género, que son conceptos bastante abstractos que tienen que aplicar los jueces locales. Además de identificar condiciones de vulnerabilidad, eso implica la perspectiva de género. Condiciones de vulnerabilidad por raza y clase social en particular se ha pronunciado la Corte.
En situaciones, las situaciones muy específicas en las que se han emitido estos criterios son en materias laborales, condiciones de salud, que es muy interesante porque vinculado a materia de salud están los únicos 3 criterios vinculados a aplicar perspectiva de género en casos que involucren a varones y son los casos derivados de las guarderías del IMSS. Si los esposos, o sea, si los trabajadores adscritos al IMSS tienen derecho o no a las guarderías en igualdad de condiciones. Esto derivó un grupo de criterios y son los únicos donde se habla de género desde el aspecto masculino. Casos de marginación, sobre todo hablando de mujeres indígenas, violencia integrado con tortura y sobre todo muchos casos de violencia familiar, valoración probatoria e investigación del delito, feminicidio en particular. O sea, son los casos que han detonado o las circunstancias que han detonado que la Corte se pronuncie sobre qué es juzgar con perspectiva de género. En específico, como método, y esto ya es la jurisprudencia obligatoria, juzgar con perspectiva de género implica, es un resumen, no es la tesis completa es bastante amplia, identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género, y desde allí comienzan las complejidades para su aplicación. Identificar si existen situaciones de poder. El poder es un concepto bastante amplio. Entonces, esto lo tenemos que aplicar en casos concretos. El método no es bastante abstracto de inicio. Cuestionar hechos y valorar pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. Si las pruebas no bastan, el juez tendría la obligación de ordenar de oficio pruebas que las conocemos para mejor proveer. Qué tan frecuente es que los jueces actúen de oficio, sobre todo con la carga de trabajo que tienen, y pensando en jueces estatales, por ejemplo. Qué tan frecuente es que se apliquen mayores pruebas de las estrictamente necesarias. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y las consecuencias diferenciadas de la decisión judicial para las partes. Aplicar estándares de derechos humanos. De nuevo, qué tan frecuente es que encontremos en nuestras sentencias ordinarias estándares de derechos humanos, cada vez lo es más, pero bueno, también implica como un reto en materia de capacitación. Usar un lenguaje incluyente que asegure un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género, lo cual en teoría tendría que ser lo más fácil, pero también me he topado ya en mi labor como abogada con unas sentencias que son unas joyas, donde los estereotipos de género no necesariamente tienen que ver con el lenguaje, sino se les hace y esto lo cito tal cual, referirse a una inculpada como una mujer que parece hombre, por ejemplo, para justificar cómo su aspecto físico tiene que ver con la identificación como actora de un delito. Entonces, te topas con este tipo de sentencias donde dicen, fulana de tal, quien tiene aspecto masculino como una intención de justificar la decisión de que participó en el delito, aun cuando no es necesariamente relevante para los hechos, o no tendría que serlo, ¿no? Bastaría con su nombre, ¿no? Entonces, no es el uso del lenguaje, aunque parecería como bastante simple. Es evitar que los estereotipos pongan una imagen estereotipada de las mujeres en los expedientes judiciales. ¿Cuál es el problema de este método? Que la Corte nos ha escrito que implica, nos ha dicho en el caso de Mariana Lima cómo se aplica, pero fuera de esto tenemos pocos precedentes donde podamos observar cuáles son las mejores prácticas. O sea, es todavía un concepto muy amplio. Me parece que estamos comenzando a tener las primeras sentencias donde se obligue a los jueces a aplicar perspectiva de género, y vienen desde la Corte, muchas de ellas. Hay también muchos esfuerzos de jueces locales, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, en casos de reasignación sexogenérica. O sea, hay mucho trabajo también desde las instancias inferiores, pero los casos que vienen de la Corte, si tomamos en cuenta los años que toman en llegar a la Corte y los años que toman en ejecutarse, me parece que aún estamos comenzando a ver cuáles son las consecuencias de estas primeras decisiones y que lo interesante sería ver cómo se están cumpliendo. Y les tengo un ejemplo muy rápido, no sé cuánto tiempo. Ok, sí logré terminar. Si no, quería reservarme el caso para después. Vean, este es un caso que les recomiendo consultar si les interesa el tema. Es una sentencia, es un engrose de febrero de 2017. Es el amparo directo en revisión y este es un cuadro amoroso. Se los cuento como muy brevemente. Es una mujer
que tenía relaciones sexoafectivas con 3 personas, su esposo, el hermano del esposo y un tercero. El tercero es asesinado por el cuñado, por el hermano del esposo, en una situación donde los encuentra juntos, le pide a ella que se vaya con sus hijos a la casa de la suegra, la amenaza y ella lo último que observa es cómo el cuñado golpea a su tercer amante. Y es lo que alcanza a observar. De alguna forma, en primera instancia, la nombran coautora material del delito de homicidio calificado, adoptando una figura que existe en todos los códigos penales de este país, que es el deber jurídico de evitar la comisión de un delito. Básicamente por ver cómo golpeaban a la víctima del homicidio y no ir a denunciar para evitar que lo mataran, asumiendo que ella sabía que iba a perder la vida y sobre todo lo que identifica la Suprema Corte de Justicia por suplencia de la queja, lo cual es bastante interesante porque no fue argumento en el amparo, en revisión, sino fue algo que la Corte hizo de motu propio, identifica que las circunstancias personales de la inculpada, su ejercicio de la sexualidad, era un elemento que los tribunales estatales y el tribunal colegiado habían autorizado para involucrarla, declararla responsable penalmente. O sea, había constantes referencias a sus prácticas sexuales. De alguna forma, esto llevaba al juez inferior a considerar que ella sabía qué pasaba entre los 3, entonces ella sabía que podían matarlo, entonces ella debía denunciar para evitar todo. Ese era como el argumento. El reproche a la quejosa, eso es textual, inicia cuestionando de alguna forma su comportamiento sexual al afirmarse en la sentencia recurrida que la quejosa sabía la razón que originó el hecho, detonante del conflicto entre la víctima y los victimarios. Y ordena la Suprema Corte analizar si realmente esta mujer concede el amparo para efectos, con toda una construcción teórica bien interesante y de derecho comparado, y se analiza, tribunal colegiado, la posición de garante, si realmente estaba en una posición de garante, si tenía una posibilidad material de impedir el hecho y el contexto, el contexto de violencia en que se encontraba esta mujer. Porque había condiciones de amenazas y demás. ¿Qué hace el colegiado? Ustedes podrán ver los resolutivos, no se los voy a leer, pero más o menos lo que hace es reproducir textualmente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y en sus resolutivos, en una nueva decisión de finales del año pasado, o sea, la primera sentencia fue en el año 2015. Pasaron 2 años, se emite esta nueva sentencia y básicamente dice, evita estereotipos, evalúa la condición material en la que se encontraba ella y además determina si realmente tenía la posición de garante con perspectiva de género. Realmente el colegiado no hizo nada más. Tenía elementos para aplicar perspectiva de género en este caso, no puedo decírselos porque no tenemos los expedientes a la vista, pero hay cuántos casos así, o sea, a mí me parece este caso muy interesante, porque cuántos así está decidiendo la Corte, los manda al colegiado y el colegiado los manda a la sala exactamente en los mismos términos. Y vamos a tener que esperar hasta una nueva sentencia de primera instancia probablemente para ver cómo se está aplicando materialmente la perspectiva de género. Entonces, cuando en cursos de capacitación o foros como estos me preguntan cómo se está aplicando la perspectiva de género en este país, mi respuesta es que no tengo idea aún, porque me parece que el reto está en ver cómo están bajando todas estas decisiones, llegar a las decisiones de última instancia y en ese momento ver cuáles de todos estos criterios están bajando, cómo están bajando, identificar buenas y malas prácticas. O sea, me parece que ese es el segundo elemento. La Corte ve muy complicado que vuelva a tener casos recurrentes como el de Mariana Lima para aplicar ellos perspectiva de género y decirnos cómo. Entonces, la labor está en los tribunales estatales y es allí donde tenemos que tener la atención o el punto de vista. O sea, en este punto me parece que la Corte ha hecho su trabajo, están obligando a aplicar estos criterios y tenemos que observarlos. Yo me quedaría hasta acá, me ha dado mucho gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gladys. Ahora presento a la maestra María Luisa Vázquez Cerón, juez familiar del Juzgado 27 Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, actualmente Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también especialidad en Derecho Familiar, cursado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. También tiene especialidad en Derechos Humanos, cursada en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM también. Actualmente está cursando la Maestría Interinstitucional de Derechos Humanos en la Universidad de Tlaxcala, en convenio con el Centro de Derechos Humanos de esta Comisión Nacional, y el segundo trimestre de la licenciatura en Psicología en la Universidad Humanitas. Algunas participaciones recientes han sido en el Derecho de los Tratados y el Derecho Familiar de parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, Género y Derechos Humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Y también en el taller Diversidades, Fundamentos para hablar de Interculturalidad, impartido por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. La escuchamos, María Luisa. Muchas gracias. Listo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Realmente lo agradezco sobremanera, tal como lo hizo Gladys. Es un espacio de difusión jurídica que nos permite justamente ampliar este ámbito de conocimiento, que es el objetivo más relevante para nosotros como personas que nos dedicamos a estos temas. Después de la adecuada exposición de Gladys, me gustaría continuar bajo esta temática. Realmente la cuestión de acceso a la justicia y sentencias con perspectiva de género tiene una base que justamente tocó Gladys de una manera muy puntual en la reforma constitucional que tuvimos en 2011. Esta reforma constitucional coloca a la persona en el centro y nos da una posibilidad para visualizar tanto el derecho como la aplicación del mismo desde una perspectiva distinta. Esta reforma constitucional data de hace 7 años aproximadamente, nos faltan unos meses para cumplir estos 7 años. Sin embargo, lo más relevante de citar esta reforma constitucional es justamente el desconocimiento de la misma, que es algo muy grave para los operadores del derecho. ¿Qué sucede con esta reforma constitucional? Coloca en el centro a la persona y nos da ciertos conceptos nuevos que nos deben permitir visualizar los derechos de una distinta manera. Nos da 2 principios básicos de interpretación conforme y un principio de pro persona, nos da los principios de los derechos humanos y además nos da obligaciones y deberes del Estado mexicano. Toda esta temática se torna interesante por la cuestión de igualdad en el aspecto positivo y la prohibición de discriminación en el aspecto negativo. Toda esta cuestión formal, hablando en términos de la igualdad en este aspecto formal, tiene una gran relevancia. Sin embargo, en concordancia con lo que nos comentaba Gladys, quisiera abordar la temática respecto del cumplimiento de esta reforma constitucional, del conocimiento de la misma y del cumplimiento que se ha dado. Y este es realmente el problema más álgido que tenemos. En cuanto a esta cuestión de igualdad y no discriminación que comentaba, tenemos puntos muy claros. La gran renuencia que tenemos a romper paradigmas, de visualizar la concepción del derecho de una manera distinta, integral, amplia, que nos permita realmente cumplir con un objetivo. ¿Por qué? Porque realmente al momento de impartir justicia
en el ámbito que me toca desenvolverme, es muy complicado analizar este tipo de situaciones y el método que comentaba Gladys. Porque esos 6 puntos de los que habla la jurisprudencia que acertadamente comentaba, nos dan un parteaguas para darnos cuenta que, al igual que la reforma constitucional, después de 2 años no logramos conocer estos 6 aspectos jurisprudenciales y, sobre todo, aterrizarlos en una aplicación concreta para el justiciable. He aquí el problema de exigibilidad de derechos más importante y radical que podemos advertir. ¿Qué sucede? Podemos hablar de capacitación, formación en materia de derechos humanos. Podemos hablar de juzgar con perspectiva de género. Pero ¿qué hacemos con la inercia que se presenta respecto de este nuevo conocimiento, de deconstruir todo lo aprendido y construirlo sobre bases sólidas nuevas? He ahí la gran problemática. Comentaban acertadamente, Gladys comentaba acerca del número de criterios que tenemos respecto del tema. Hablemos de juzgar con perspectiva de género, acceso a la justicia, elementos de la misma, cómo advertir estos 6 puntos de la jurisprudencia que resulta obligatoria en términos de la ley de amparo. Y el principal cuestionamiento aquí sería, ¿qué estamos haciendo como instituciones y como sociedad? Realmente, ¿cómo permea para poder aplicar esto y generar una cuestión formal como algo material, como algo real, que es realmente la temática importante en esta cuestión? Derivado de la reforma constitucional, como les decía, nosotros hemos ido aprendiendo o reaprendiendo el derecho de una forma distinta, con una visión o una perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, al día de hoy, plantear esta temática de derechos relativos que son sujetos a ponderación y que nos generan problemas estructurales es otro de los temas pendientes, y no solamente en la impartición de justicia, en muchos otros de los ámbitos en los cuales, en términos de nuestra reforma constitucional, tenemos que aplicar control de convencionalidad y tenemos que hacer un análisis claro y expreso de lo que tenemos constitucionalmente y que no hemos podido reproducir en beneficio de la persona. Estos son los temas importantes para poder advertir que las obligaciones del Estado mexicano, que están justamente en el texto constitucional de nuestro artículo 1, no se cumplen. ¿Y cómo podemos hacer que se cumplan? Justamente con la difusión y aplicación de toda esta temática. En materia familiar, que es en la cual yo me desempeño, tenemos muchísimos casos en los que debemos justamente advertir estas cuestiones de vulnerabilidad y actuar en consecuencia. La gran temática y el gran reto que hay a nivel de impartidores de justicia es justamente lograr diferenciar esta delgada línea que nos puede mantener en una cuestión de un trato diferenciado, objetivo y razonable, o caer en actos de discriminación que vulneren derechos. Esta es otra de las temáticas más relevantes. ¿Por qué hablo de las problemáticas y no de los beneficios de la reforma? Porque los beneficios y lo que se ha escrito por parte de la autoridad federal es algo latente, lo tenemos en el Semanario Judicial de la Federación. Pero ¿qué sucede con las sentencias de la Corte Interamericana que no tenemos ciertas dentro de nuestras resoluciones, como bien lo comentaba Gladys? La difusión y lo profundo del conocimiento que tengamos en materia de derechos humanos nos va a dar una diferencia al momento de resolver un asunto. Y esta cuestión es muy relevante para poder advertir cuáles son las posibilidades que tiene el Estado dentro de las obligaciones y deberes que hemos analizado y de las cuales se pudieron advertir en las diapositivas que estamos presentando, es justamente las medidas que lleva a cabo el Estado para poder cumplimentar sus obligaciones. ¿Son suficientes? ¿Resultan idóneas? ¿Nos dan resultados? Y ese es todo un tema.
todo un tema en la exigibilidad de derechos. ¿Qué sucede en estas cuestiones de nuevos conceptos constitucionales? Que requerimos contar con las herramientas para poder cumplimentarlos. Y viene a colación justamente el protocolo del que también acertadamente hablaba Gladys, en el cual nos establece justamente esta necesidad de conocimiento. Si ustedes revisan el protocolo para juzgar con perspectiva de género, se van a dar cuenta que existen muchísimos conceptos básicos que no son de dominio para los juzgadores y juzgadoras. Porque al momento de resolver un asunto como guarda y custodia, convivencia, requerimos contar con los elementos necesarios para hacerlo. Y para poder determinar que contamos con estas herramientas de las cuales habla esta jurisprudencia, requerimos justamente conocerlas. Y esa es la parte más complicada de todo el tema. La manera en que nosotros nos vamos desempeñando respecto de estas cuestiones es advirtiendo todo lo que ha hecho México al respecto. Nosotros hemos tenido, de una u otra manera, la posibilidad de advertir todas las convenciones que México ha firmado, todos los temas sobre los cuales se ha escrito respecto de la igualdad y no discriminación hacia las mujeres. Esta violencia de la que hemos sido objeto, denominándolo como tal y no como sujetos de derecho, y que indefectiblemente nos permite advertir que tenemos problemáticas sociales. Tenemos firmadas diversas convenciones, tenemos un compromiso como Estado para respetar los derechos de las mujeres, para respetar los derechos de las personas en general, pero realmente, ¿cuál es el cumplimiento que se tiene de todas estas situaciones? Ese viene a ser el tema central y el tema que nosotros debemos abordar como operadores del derecho. Ahora, derivado de todos estos comentarios y de este protocolo para juzgar con perspectiva de género, es que nos enfrentamos al reto principal: cómo aplicar esos 6 criterios de los que hablaba Gladys. Este protocolo, que si bien es cierto no es vinculatorio como lo ha determinado ya la autoridad federal, bajo mi perspectiva, al derivar de norma internacional y nosotros estar obligados a cumplir con la norma internacional, estamos sometidos a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, entre otras cuestiones a nivel internacional, debemos respetar todas estas normas y no advertir si son vinculantes o no vinculantes, que es una forma de no aplicarlas. ¿Qué sucede con toda esta información de igualdad y acceso a la justicia? Debemos tomar en cuenta que estas son normas imperativas de derecho internacional y que como tal el Estado está obligado a aplicarlas. Los encargados de impartir justicia debemos realizar esa aplicación de acuerdo a lo que tenemos en normas, en principios y a todas las herramientas que tenemos a la mano. Ese es el gran reto como juzgadores y como impartidores de justicia. Y este reto se concatena con la responsabilidad que tiene el Estado para cumplir con todos los compromisos adquiridos en toda la firma de tratados internacionales. Y aquí viene la temática. Realmente, en esta jurisprudencia que data de abril de 2016, como decía, de hace 2 años, y que justamente se habla de cómo tenemos el acceso a la justicia y cómo debemos juzgar con perspectiva de género, tenemos los elementos para poder aplicar esta igualdad como principio, como derecho, mediante una argumentación correcta que nos permita que el conocimiento que tengamos sobre la temática genere beneficios para las personas. Y este es uno de los puntos importantes, hacer que esta igualdad que ya tenemos en la ley, que incluso tenemos resoluciones de la autoridad federal en ese sentido, nos permitan cumplir con la obligación como Estado para con las personas y aplicar todos estos factores, advertir cuándo es necesario un trato diferenciado y cómo podemos llegar a ese objetivo que nos impone este protocolo para actuar con perspectiva de género.
Ya platicábamos acerca de la cuestión del protocolo. De este protocolo podemos advertir conceptos básicos para poder saber cuándo estamos ante una distinción o discriminación y no cruzar esa línea, y tener la posibilidad de aplicar los conceptos básicos de los que hablábamos al inicio y no vulnerar derechos, porque esto es toda una temática. Resolver un asunto es un tema complejo, porque tenemos, como lo comentaba Gladys hace un momento, tenemos los hechos, tenemos el caudal probatorio, que está sujeto a valoración. Habrá que advertir si hay alguna cuestión de desventaja que debamos tomar en cuenta. Y una vez valorado todo esto, otorgar la eficacia probatoria. Y como en todos los asuntos, siempre habrá un vencedor dentro de un juicio y un vencido. Pero lo mejor de todo es que con estas herramientas nosotros podamos determinar esta situación de la mejor manera, con argumentación, con ponderación y utilizando todas y cada una de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que jurídicamente son muchísimas, porque esto es todo un tema. Tenemos muchísimas convenciones, México firma muchísimo, pero la pregunta es, ¿cuántas de estas convenciones, después de una interpretación conforme a la Constitución, que tengamos que aplicar convencionalidad, cuántas de estas convenciones realmente son aplicadas en la práctica? Entonces, esto nos lleva a advertir todos estos elementos de los que se hablaba, advertir lo que es un estereotipo, que se señalaba hace un momento, todas estas construcciones sociales que permean a lo largo del tiempo y que nosotros como sociedad reproducimos, tal vez consciente o inconscientemente, y que nos lleva a que estos estereotipos, estigmas o prejuicios sean obstáculos para juzgar con perspectiva de género dentro de un asunto. Entonces, todos estos conceptos y estas temáticas nos llevan a advertir elementos básicos. Estos elementos para determinar la existencia de una distinción o discriminación están dentro de nuestro protocolo. ¿Por qué resultan importantes? Porque en muchas ocasiones se puede considerar que es necesaria la intervención porque se está dando una discriminación, porque hay una situación de desventaja, pero es necesario también analizarlo objetiva y razonablemente. ¿Por qué? Porque así como podemos tener un panorama en donde realmente se requiere una actuación por parte del juzgador, también hay panoramas en los cuales no se requiere. Y habrá que analizar objetividad y justamente razonabilidad, las categorías sospechosas, que son los rubros prohibidos de discriminación que maneja el propio protocolo, y finalmente la afectación al ejercicio de un derecho, porque en cuántos asuntos se puede señalar que hay una vulneración de derechos, que se está discriminando. Hoy justamente presidía una audiencia donde uno de los abogados hizo uso de la palabra y me decía, es que por el hecho de ser hombre estoy siendo discriminado, porque no me permiten promover una modificación en un régimen de convivencia. Si nosotros atendemos a que el debido proceso también es un derecho humano y que el análisis de cada uno de los derechos se debe de hacer de una forma puntual y razonada, nos enfrentamos a que no basta un solo argumento de que hay discriminación para poder tomar una medida en el sentido de un trato diferenciado por esta cuestión. Es una línea muy delgada la que podemos cruzar y eso nos va a generar, obviamente, que al momento de resolver, nuestra argumentación abarque todos y cada uno de los puntos planteados en un asunto. Los estereotipos, las categorías sospechosas, son justamente conceptos guía. Los llamo de esta forma porque nosotros, al advertir, lo comentábamos previo a este foro, al advertir situaciones en determinados asuntos, requerimos no solamente aplicar lo ya conocido, sino realizar un análisis del asunto y, ¿por qué no?,
verificar qué otras herramientas tenemos a la mano para resolver el caso concreto. Y justamente dar de esta manera al justiciable lo que requiere, lo que como órgano de impartición de justicia debemos aportar. Finalmente, porque ya estoy un poco corta de tiempo, esta cuestión de perspectiva de género también la abordó Gladys de una manera muy atinada, y tenemos justamente que introducir todos estos conceptos en los análisis jurídicos que se llevan a cabo, es justamente para combatir todos estos argumentos que se realizan con estereotipos, prejuicios y estigmas que he señalado con anterioridad y que, además de todo, lesionan a nuestra sociedad, que es un punto importante donde el derecho tiene una intersección con la cuestión social y que está completamente relacionado, y que esto nos va a permitir advertir la necesidad que tenemos de ser multidisciplinarios. Finalmente, esta cuestión de los 6 puntos de esta jurisprudencia que ya había abordado Gladys me llevan a concluir justamente que el acceso a la justicia y juzgar con perspectiva de género es una tarea compleja. Estudiar los temas y tener un mayor conocimiento de la perspectiva en materia de derechos humanos nos obliga, desde que tenemos resoluciones como el Varios 912-2010, nos enfrentamos a situaciones en las que requerimos estar preparados no solamente para juzgar con perspectiva de género, sino para actuar en todos los actos con perspectiva de derechos humanos. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias a ti, María Luisa. Pues ahora presentamos a Fátima Leonor Gamboa Estrella, mujer maya y lesbiana, maestrante en Derechos Humanos, coordinadora del área legal en X, Justicia para las Mujeres, y fundadora del colectivo Maalov Kushtal. Ya se te había acabado. Cállate. Ahora no quiere. Ella tiene estudios en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, con un diplomado en Género, Sexualidad y Derecho. Tiene maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Tiene formación como promotora de derechos de los pueblos indígenas en la Escuela de Promotoras y Defensoras Jóvenes Indígenas Myrna Cunningham, y estudios en fortalecimiento de liderazgos de mujeres indígenas en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y la UNAM. También tiene licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, con un promedio general de 92.3 sobre 100. Entre sus proyectos más relevantes está el promover una cultura de paz comunitaria entre mujeres, hombres, juventudes y niñez, con la Fundación X Justicia y la Fundación Kellogg's. También es promotora maya de justicia en colaboración con las mismas instituciones señaladas en la ruta de atención a la violencia sobre las mujeres mayas desde una perspectiva intercultural y de derechos humanos con el colectivo Maalov Kushtal, en una campaña para el acceso a la justicia a las mujeres mayas del municipio de Jalachó, en colaboración con CADIN y la Secretaría de Desarrollo Social. Tiene varias publicaciones relacionadas con derechos humanos y relacionadas con derechos de las mujeres indígenas y derechos de género de las mujeres indígenas. Es también fundadora del colectivo ya señalado Maalov Kushtal, es integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas de México, la RAI, y es integrante también de la Red de Jóvenes Indígenas de México y Centroamérica. Tiene 2 reconocimientos importantes, uno al impulso universitario con el premio Jorge Antonio Laviada Molina al agente de cambio social, y otro del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior con el Premio Nacional al Desempeño de Excelencia EGEL. Se ha dedicado
en su área laboral a ser responsable de la asesoría y litigio jurídico en el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena AC, como responsable del área de servicios especializados en atención a la violencia de género contra las mujeres, colaboradora del área comunitaria en el Instituto Municipal de la Mujer en Mérida, Yucatán, y actualmente es coordinadora del área legal, investigación, intervención comunitaria e incidencia local, nacional e internacional en acceso a la justicia, derechos humanos de las mujeres indígenas y transparencia judicial en la Asociación X Justicia para las Mujeres, Asociación Civil. También tiene varias ponencias y asistencia a talleres, así como varias publicaciones. Te escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos. Antes que nada, pues ya saben, el protocolo. Agradezco la invitación y celebro que cada vez más se celebren estas discusiones donde se ponga sobre la mesa la importancia de la impartición de justicia con perspectiva de género y que sobre todo en estas discusiones haya miradas interdisciplinarias, académicas, de las propias voces de las juzgadoras y también de la sociedad civil. Para comenzar, me gustaría presentar un poco qué es lo que hace la organización, porque digamos que en el marco de ese trabajo es la pequeña ponencia que hoy les voy a compartir. X Justicia para las Mujeres es una organización relativamente nueva, es una organización feminista y nosotros trabajamos para que las mujeres accedan a la justicia sin obstáculos, sin discriminación, sin estereotipos y en condiciones de igualdad. Para ello trabajamos políticas públicas, analizamos los diseños de las políticas públicas y cómo se implementan y impactan en la vida de las mujeres. Trabajamos especialmente con los poderes judiciales y también trabajamos para fortalecer liderazgos, tanto institucionales en los poderes judiciales, pero también esos liderazgos sociales, estos liderazgos de ONGs y de mujeres que están promoviendo los derechos de las propias mujeres para ir modificando y cambiando las estructuras. Como les decía, en el marco de este trabajo es que les quiero compartir el día de hoy, aquí está, algunas de las muchas sentencias que tienen estereotipos, que tienen prejuicios y que discriminan a las mujeres. Estas sentencias que yo les llamo sentencias misóginas, pero también me gustaría compartir con ustedes cómo la falta de transparencia judicial se vuelve de repente un terreno perfecto para que estas sentencias no puedan ser detectadas, no puedan ser, digamos, reencausadas, corregidas, sancionadas y poder ser erradicadas. Entonces, me gustaría que a continuación nos tomemos como, lástima que no tenemos como un diazepam, porque vamos a ver realmente cuál es la aplicación local de la perspectiva de género en la impartición de justicia en los tribunales locales. Esos tribunales en donde las mujeres acceden en un primer momento, más allá inclusive de los criterios de la Suprema Corte de Justicia, que en muy pocos casos, como lo decía Gladys, llegan hasta ahí, ¿no? Y también de los criterios propios de la Corte Interamericana, que si bien ya son obligatorios, vinculantes y deberían aterrizar, no están aterrizando en la justicia cotidiana que se está dando en los tribunales, en los 32 poderes judiciales del país. Entonces, me gustaría que alguien, o sea, alguienes del público de repente me ayuden a leer para que no sea mi voz chillona lo único que escuchen y les duerma, ¿no? Nada más también me gustaría decir y hacer una acotación, como decía Gladys, la perspectiva de género nos resuelve una parte de la problemática en la impartición de justicia, pero sabemos que no es la única condición o no es la única identidad por la cual se discrimina a las personas a la hora de acceder a la justicia. Por ejemplo, está la condición de discapacidad, ¿no? Está la identidad trans, por ejemplo, o está la identidad de etnia. Entonces, es muy importante tener todas estas perspectivas para que a la hora de mirar cómo se está juzgando, digamos, en función de este cuerpo
que comparece ante la justicia en función de esta historia del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, ¿cuál es la historia de este cuerpo que se presenta? ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla este cuerpo y cuáles son estas situaciones de vulnerabilidad diferentes que vive este cuerpo? Pero también hay que ver cuál es la situación particular de este cuerpo. Todo esto lo tiene que hacer el juez y son justo esos elementos para poder juzgar con perspectiva de género y perspectivas mucho más integrales como esta de interculturalidad, discapacidad, etcétera. Entonces, lo que se trata, digamos, es hacer un trajecito de derecho, digamos, de acuerdo a la persona, de acuerdo a los justiciables. Bueno, entonces, alguien, a ver, alguna voluntaria que me ayude a leer. Ay, ¿por qué son tan calladas? A ver, compañera, fuerte para que te escuchen. Perfecto. Mi sentencia dice que soy una mujer española que no cumple el rol de madre tradicional mexicana, que cuestiono o confronto los roles y esquemas tradicionales de género y que al ser mi hijo de género masculino es mejor que se críe con su padre que es hombre. Ok, esta sentencia es de Silvia. Por cierto, esta sentencia ganó el premio Algarrote a la peor sentencia en 2017 que otorga una organización española y fue dictada por un juez de aquí, de la Ciudad de México, que por cierto, ¿no?, después de la sentencia fue ascendido a magistrado. Entonces, ojo, estas son las sentencias que estamos premiando con ascensos a jueces y juezas. Esta sentencia, como podemos advertir, ¿no?, tratamos de buscar sentencias que hablen por sí solas, ¿no?, pero podemos advertir dos categorías de discriminación. La categoría del ser la buena madre en función del rol de mujer, pero también esta condición de extranjera. No basta con que seas una buena madre. ¿Qué es una buena madre? ¿Cuáles son las características que tiene que tener una buena madre? Pero también está esta condición, les digo, de extranjera. Además, el juez le imponía que tenía que adecuarse a este rol de madre tradicional mexicana. O sea, una mujer extranjera no puede ser hijo y no puede tener un hijo mexicano. Es tanto como decir que una mujer blanca no puede tener hijos negros. No, o sea, este tipo de argumentos hacia ahí nos llevan, ¿no? Y tiene que ver con estas exigencias sociales que se traslapan en la argumentación judicial de la misma autoridad que debería de revertirlos, ¿no?, pero que en lugar de revertirlos, los reifica y los perpetúa. A ver, ¿quién me ayuda con esa segunda sentencia? A ver, compañero. Mi sentencia dice que parezco hombre y soy la responsable del delito de robo a casa habitación. En el proceso mi apariencia determinó la culpabilidad y fui sentenciada a 20 años de prisión. Que esta es justo la sentencia a la que se refería Gladys. Este es un caso litigado por la clínica en donde ella colaboraba, ¿no?, en donde el juez retoma este argumento de fulanita, la que parece hombre, durante todo el proceso y en la sentencia, en lugar de detectar estos estereotipos, eliminar estos estereotipos, ¿no? Y parece que además el juez deja entrever que el aspecto físico de Berenice, ¿no?, es importante para determinar su culpabilidad. Entonces, aquí podemos ver cómo esta expresión de género, que tiene que ver con género, pero la expresión de género, que es esta manera en cómo yo proyecto o me proyecto ante los demás, también tiene consecuencias sociales cuando no va de acuerdo a lo que se exige del cuerpo asignado mujer, que es que sea femenino. A ver, ¿quién me ayuda con este tercer caso? A ver, tú y luego tú. Yo tengo mi siguiente ayudante. Okay. A ver, compañera, fuerte. Mi sentencia dice que por tener un retraso mental moderado no soy capaz de saber si se trata de una violación sexual, pues no puedo decidir sobre mi cuerpo y sexualidad.
por lo tanto me dejé copular. Exacto. Esta sentencia es complicada y siempre me da mucho trabajo explicarla por la parte de la condición de discapacidad y porque el juez utiliza dos estereotipos. Lo voy a tratar de explicar. Es más, voy a copiar aquí. El ser mujer. Es decir, este juez hace lo que hacen muchos jueces ante situaciones de violencia sexual. Coquetea con este argumento de que las mujeres ante una situación de violación tienen que poner resistencia. Sin embargo, no termina de ocupar el argumento y atribuirle consecuencias jurídicas, porque se va por el otro lado de la discapacidad, pero le atribuye a la condición de discapacidad casi la condición de objeto. O sea, tú eres una mujer con discapacidad y por tanto no puedes, así lo decía la sentencia literal, es una joya como dice Gladys, no puedes discernir entre lo bueno y lo malo. No tienes autonomía, o sea, si no tienes autonomía, no eres persona, no tienes capacidad jurídica. Y por lo tanto, pues no pudiste resistirte, que además sabemos que la resistencia ya no es un argumento válido y constitucional para casos de violación, y sin embargo, por eso les digo que coquetea con esta idea, y por lo tanto, por todas estas condiciones, te dejaste copular. O sea, vemos cómo además la argumentación del juez se va sobre la carga de la discapacidad, se va sobre ella, casi atribuyendo que es por tener discapacidad la violaron, que es su responsabilidad, y no analizar durante toda la sentencia la conducta antijurídica del violador. Queda desdibujado, o sea, él no aparece nunca en la resolución de este juzgador. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda? Ah, compañero, tú ya estabas de voluntario. Ok, el caso 4. Ay, perdónenme, soy muy dispersa. Ahí está. Mi sentencia dice que me he provocado un aborto porque soy pobre y era imposible que no supiera que estaba embarazada. Al sufrir un aborto espontáneo en el sanitario de un hospital, se me inculpó de aborto premeditado y llevo más de 7 meses en prisión. Ok, o sea, por ser mujer es imposible que no sepas que estabas embarazada. Porque mujer, es como casi, vamos a una analogía de la vida cotidiana, es casi es, si tenías cáncer, es imposible que no te hubieras dado cuenta. No, por poner como una analogía. Y la otra es, además, el juez ocupa la condición económica de la mujer y durante la sentencia dice, a ver, tú ya tenías 3 hijos, no te hagas, ya no querías tener el cuarto porque te iba a costar. Entonces también la discrimina por la condición económica. Y bueno, estas no me voy a meter tanto como, porque ya hablan por sí solas. Mi sentencia dice que el derecho de convivencia del padre de mis hijas es más importante que su seguridad. Y eso pasa cotidianamente una y otra vez en los juzgados, sobre todo en los juzgados familiares, en donde a pesar de que hayan valoraciones psicológicas, peritajes y pruebas en donde se determine que efectivamente los hijos también están sufriendo violencia, todo tipo de violencia por parte del agresor, aún así pareciera que el interés superior del niño a fuerza convive con el padre y no se valora realmente las circunstancias y los daños, digamos, que se está teniendo sobre también los hijos de la violencia. Inclusive me ha tocado casos de jueces que obligan a los refugios, no sé si ustedes ubican los refugios, que son estos lugares de alta o de máxima seguridad, en donde las mujeres, digamos, ante la falla institucional del Estado, tienen que ir a estos lugares, que es como un tipo como encierro, en donde están con sus familias y donde hay otras mujeres que viven en situación de riesgo, y los jueces, desconociendo toda esta dinámica, la situación de riesgo, dicen, no, te obligo que en el refugio, que es secreto además, nadie debe saber dónde está por seguridad, convivan. Entonces, por favor, refugio, dime tu dirección para que vaya el señor a convivir con tus hijos. O sea, este tipo como de absurdos. Y bueno, también esta que es mi sentencia dice que la heterosexualidad es una obligación para formar una familia. Y bueno, esta no tiene nada que ver con sentencias, pero sí tiene que ver con Ministerio Público y también podemos incluso traslaparlo a la parte judicial en cuanto también las obligaciones del Poder Judicial y jueces familiares y penales
para dictar órdenes de protección. Entonces, vean ustedes, este es un caso real. ¿Qué creen? No lo vamos a poder ver. Qué lástima porque está muy chistoso. Pero básicamente es más, vamos a hacer una dinámica aquí. Esta mujer vivía situación de violencia extrema. Acude al Ministerio Público y le dice, estoy viviendo esta situación, temo por mi vida, y le da algunos indicios de que esto es verdadero, ¿no? Entonces, ¿ustedes en cuánto tiempo creen que el ministerio tiene que actuar para proteger y cumplir con su garantía de protección a las mujeres que viven situaciones de violencia? De manera inmediata, ¿sí? Varía dependiendo del código, ¿no? Está en la ley de acceso y ahorita está un poco, está en la ley de acceso a una vida libre de violencia, que es materia o competencia local, pero este es el caso de Yucatán. Entonces, en Yucatán, el Ministerio Público tenía máximo 8 horas para dictar las órdenes de protección. Y en este caso, tardan 273 horas aproximadamente, ¿no? Para que vean como el nivel de actuación o de debida diligencia por parte del Ministerio Público. Y que me imagino que tampoco vamos a poder ver, vamos a ver. Y bueno, también les quería traer un video, pero no sé si se puede ver, no, qué lástima, en donde quería mostrarles las propias voces y los propios rostros de las personas a quienes se les han dictado estas sentencias, en donde ellas mismas, Silvia la española, Oscar, donde ellos mismos narran cuáles han sido el impacto en sus vidas a partir de tener una sentencia discriminatoria. Voy a tratar de, creo que la tengo en mi USB descargada, entonces voy a tratar de que la pongamos ahorita como al final. Y bueno, ok. Entonces, lo que decía Gladys, ¿no? Estos son algunos de los casos que conocemos. Y los conocemos sobre todo, ojo, porque se hicieron públicos. Sin embargo, habría que realizarnos estas preguntas como ciudadanía. ¿Sabemos cómo se está impartiendo justicia con perspectiva de género? ¿Sabemos cuántas sentencias discriminatorias se están emitiendo a diario? ¿Y cuántas injusticias permanecen ocultas? Pues, ¿qué creen? No lo sabemos, ni lo podremos saber mientras el Poder Judicial no publique o no cumpla con la obligación de transparentar las sentencias. Y por eso le llamamos la caja negra del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se esconde en esta caja negra? Hicimos en 2015 un diagnóstico, ahorita voy a dar saltos para poder terminar. Hicimos un diagnóstico y verificamos los portales de transparencia de los poderes judiciales y verificamos si tenían o no publicadas sentencias. Y no tenían publicadas sentencias. Ningún poder judicial cumplía con esa obligación. Empeora la cosa. Viene la Ley General de Transparencia y cuando vemos las obligaciones del Poder Judicial, vemos que si antes tenían la obligación de publicar todas las sentencias, misteriosamente ahora no. Solo van a publicar las que ellos crean que es de interés público. ¿Qué es interés público? Ellos lo van a determinar, pero empeora la cosa. 2018. Estamos realizando una investigación, no hemos terminado, pero hemos detectado que de estos poderes judiciales que están aquí, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Campeche, no han publicado ninguna sentencia. ¿Y saben cuál es el argumento que dan? Es que no han dictado en 2 años sentencias de interés público. Y yo me pregunto, si el Poder Judicial, su labor principal es impartir justicia, entonces todas las sentencias son de interés público, porque es la manera de cómo podemos evaluar todo. Cómo están aterrizando los criterios de la Suprema Corte, cómo están cumpliendo con su obligación del primero constitucional, cómo está impactando la capacitación judicial y los miles de millones que se están gastando en capacitar y dicen, sí, capacitación, no es novedad la perspectiva de género, se toman la foto, ¿no? Pero realmente esto no se puede medir
sino se mide a través de la sentencia. Es el principal indicador. No solamente para eso, sino también para erradicar actos de corrupción. Una mala sentencia también puede ser indicador de que detrás hay un pacto político, un pacto entre particulares, de amiguismos, compadrazgos, estos pactos patriarcales, ¿no? En donde los hombres se protegen y utilizan toda la maquinaria del Poder Judicial para poder favorecer a los propios hombres. Y bueno, un comercial antes de terminar, me quedan 30 segundos. ¡Ay, ya no me queda nada! Pero ya voy a terminar. Un llamado a la acción, ¿no? Me gustaría que, bueno, ahora estamos haciendo justamente una campaña para que todas las sentencias se publiquen y este es el link en donde ustedes no les toman ni 20 segundos para que puedan firmar para que todas las sentencias sean públicas. Gracias. Ay, el video sí lo puedo pasar, tarda 30 segundos igual. Sí, pero entre este y es que yo lo tengo descargado y este es más corto. Mira esto. Este es otro, pero prefiero el otro. ¿Sabías que el 76%? En CNDH y el video es Hazlo Justo. Por ser mujer, el juez cuestionó la forma en la que me defendí de 2 agresores sexuales, sosteniendo que exageré en mi legítima defensa. No tomó en cuenta el contexto de peligro en el que me encontraba. Me exigió tomar medidas proporcionales. ¿Esto qué significa? ¿Quería que los violara? Por ser gay, el juez sin prueba alguna determinó que yo había matado a mi pareja. Por ser española, un juez determinó quitarme la custodia de mi hijo, porque según él no cumplía con el rol tradicional de madre mexicana. Fui acusada por el delito de homicidio y pasé 86 días en la cárcel. Salí bajo fianza con el delito de exceso en la legítima defensa. 2 años después, se demostró mi inocencia. Perdí trabajo, relaciones, amigos, etc. Pasé 5 años en prisión, condenado a 27 años y medio, y perdí todo: trabajo, familia, dignidad, empleo, todo. Desde hace más de 1.365 días, casi 4 años, no veo a mi hijo, no hablo con él, no puedo abrazarle y está creciendo sin mí. Estas son algunas de las sentencias que han salido a la luz pública. Es importante que todas las personas sepamos cómo se imparte justicia. Los estereotipos de género, los prejuicios, la discriminación, todo en su conjunto fue lo que me sentenció. Firma para que todas las sentencias se publiquen. Hazlo Justo, únete a la campaña. Por una justicia transparente. Muchas gracias, Fátima. Por ser mujer, el juez Va de cuestionó la nuevo. forma en la que me defendí de 2 agresores